se hace esa modernización, esa reformulación o refundación de Carabineros va a llegar después del tercer retiro del 10%. Que uno está con Pablo Maltés para conversar este tema. El diputado Mulet ingresa un proyecto para el tercer retiro del 10% que incluye rentas vitalicias. Ahí entramos en otra materia que mucha gente nos ha pedido aclarar. Sí. La iniciativa de reforma constitucional establece además un bono de reconocimiento a favor de los clientes para proteger sus pensiones. Pablo, la diputada Pamela Giles ha llevado a cabo una campaña fuerte para sacar el segundo retiro y también ha sido una voz que no ha descartado un posible tercer retiro, cosa que ya está tomando fuerza. ¿Cuál es tu visión respecto al tema? Eduardo, el 15 de diciembre la diputada Pamela Giles ingresó a la Cámara un proyecto de reforma constitucional para el tercer retiro de los fondos de las AFP. O sea, antes del diputado Mulet lo hizo la diputada Giles. Esto fue el 15 de diciembre. De hecho, yo hice la vocería de ese anuncio, de ese proyecto. La que lo presenta en la Cámara es la diputada, y junto con el diputado Félix González. Ellos dos presentaron este proyecto y yo lo anuncié públicamente, lo que provocó irritación en una serie de diputados y algunos colegas de la prensa. Para aclarar, ¿por qué lo hiciste tú y no lo hizo la diputada Giles? Porque la diputada estaba en la sala, en el hemiciclo, donde deben estar los diputados permanentemente, porque deben estar atentos a lo que ocurre en la Cámara. O sea, para eso. ¿Y a la salida del hemiciclo por qué no lo hizo? Porque la prensa estaba ahí esperando. ¿Era por tema de hora nada más, por un tema de tiempo? Era oportuno. O sea, la oportunidad, la pertinencia del anuncio era ahí. Y además, ¿cuál es el problema? Yo soy jefe de gabinete de la diputada. De hecho, participo en la redacción de los proyectos. Lo que pasa es que mucha gente acusaba un oportunismo suyo en su calidad de candidato a gobernador. Sí, no, hay gente. No, pero yo le pregunto, ¿qué opina usted de eso? Sí, a mí, yo encuentro que a mí me da lo mismo. Hay gente. No, porque de me da lo mismo. Si puede aprovechar el hombre, si tiene una señora con ¿por qué no lo aprovecha? A mí también me da lo mismo, y de hecho por eso lo hice, porque no me parece relevante. Lo que me parecía relevante en ese minuto era expresar nítidamente que había ingresado un proyecto con la idea de que en marzo, cuando estemos hasta aquí con la pandemia, con los problemas económicos que estamos viviendo, pudiera existir este alivio. Y respecto al proyecto de rentas vitalicias, también fue presentado por la diputada Pamela Giles, ya no me acuerdo, en noviembre, octubre, por allá, y finalmente en la Cámara fue rechazado. Pasa que había un riesgo de que se judicializara producto del derecho a propiedad de los fondos, porque en el caso de las rentas vitalicias, efectivamente hay compañías de seguro que tienen derecho a propiedad sobre esos fondos, e independiente de lo que uno piense, pero es que este el riesgo de la judicialización ahí era alto, ¿no? No, es que era mucho más simple. El proyecto es breve, claro, preciso y conciso, y no tiene nada expropiatorio. Por lo tanto, ninguna compañía lo que pedía el proyecto era adelantar la pensión, anticipar, pero a prorrata, y devolviendo a prorrata. Lo que pasa es que como la propiedad ya no le corresponde al cotizante, la aseguradora podría decir no quiero adelantar nada. Claro, la aseguradora podría decir, de hecho fueron porque la aseguradora es dueña de esos fueron a plantear, de hecho fue el superintendente, fueron las aseguradoras y plantearon lo que pensaban, pero en realidad no era ilegítimo que este proyecto de reforma avanzara y hicieron un anticipo. Fíjense que los cálculos que hacen respecto de la vida, de la longevidad de la población son eternos. Mi punto con el proyecto también se podría modificar constitucionalmente, y eventualmente podrían tener acceso a las personas. Hay un proyecto. Le modificar la tabla y le aumentáis la posibilidad de tener un par de retiros anticipados, por ejemplo, con cargo en los supuestos retiros finales. También hay un proyecto respecto de eso, de la cantidad de años sobre la que se hace el cálculo. Pero en definitiva, yo me alegro que haya un nuevo proyecto. Yo creo que se va a sumar. La diputada Pamela Giles ha pedido que se interrumpa el receso parlamentario de febrero para discutir el proyecto del tercer retiro. Se agrega el de Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda, que me parece fantástico,
y yo creo que debería producirse esa interrupción del receso. Viene igual Pero que todos los además se ha anteriores. planteado que se interrumpa el receso No ha habido muchas ganas de eso. para discutir la situación de Panguipulli. La crisis Sí. migratoria, Sí, además. Sí, pero el Congreso no ha querido suspender suspender el receso. Hasta aquí no, el presidente de la Cámara se negó. Vienen El diputado todavía Charles. con nombre del 10% retiro, le pusieron el porcentaje, límites, todo, o por fin ya dijeron, oye, que la gente retire No. lo que quiera. No, es otro tercer retiro. Igual el que los 10%. anteriores, en los mismos Igual a términos que los anteriores. Igual a los anteriores, porque si el primero se pudo, ¿Por qué no se por podrá la el misma tercero? forma, No, si eventualmente uno podría retirar, si quisiera, todo lo que uno tiene en la cuenta, digamos. Pero el tema es, ¿a quiénes va a beneficiar eso? Porque uno asumiría, digamos, que aquellas personas que pueden tener más problemas financieros o que necesitan algún tipo de salvataje, hoy día o nunca han cotizado, porque no han tenido formalidad en su trabajo, porque el mercado del trabajo lamentablemente hay un tema que hay que entrar a mirar con detención en la constituyente, porque la informalidad en Chile es enorme, pero además porque la gente, digamos, o retiró todo lo que tenía finalmente. ¿Ustedes no hacen ese mismo cálculo? no, en realidad están los cálculos hechos, no ¿Ya? tengo el dato exacto, pero fíjate que ese argumento lo dieron frente al primer retiro del 10%, El segundo, claro. frente al segundo, y seguramente lo van a hacer hasta el undécimo, hasta donde sea. Pero en la práctica, en la realidad, lo que ha vivido Chile gracias a estos retiros, que se ha reactivado la economía y mucha gente, o sea, no es solo que si yo tengo fondos que pueda retirar, se ha generado una cantidad de actividad económica reconocida en todo el mundo, que ha generado precisamente que haya una reactivación del empleo. O sea, no es así de No, sí, simple. está bien. Lo que pasa es que no se ha avanzado en paralelo en una reforma de pensiones. Claro. Que de Entonces, seguridad, efectivamente, seguridad social o de todavía lo seguridad tienen ahí social, para- No, pero está, la reforma ¿Pero ha viene- avanzado? Está, sí, y después de, Pero yo sí, creo que en ¿cuándo? marzo, no, yo creo que... ¿Usted cuándo yo creo cree que está vamos a tener una evidente. reforma al sistema de pensiones? con la Hay que ver, Constitución. yo creo Con que la nueva muy Constitución, pronto. no, A ver, perdón. Yo creo que hay voluntad política. Ah, ok. Ya. Que eso hay que decirlo, porque en el fondo estamos hoy día usando lo poco que hay y a lo mejor es insuficiente, debería ser de otra manera. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es lo único que hay, digamos. Claro. Entonces, uno esperaría que a medida que uno va minando los pilares del sistema actual, se fuera construyendo los pilares de un sistema nuevo. Es que eso es inevitable, yo creo que no hay alternativa. Y creo que respecto al tercer retiro no hay alternativa. Fíjate que la presidenta del Senado ya se abrió a conversarlo. Hay varios diputados, incluso de derecha, que ya están ¿Y qué pasó con la declaración de disponibles. constitucionalidad del tribunal respecto al segundo? Cuando fue el presidente Piñera, el tribunal le emitió un pronunciamiento. ¿Cómo van a soslayar todo eso ahora en el tercero? Pero No es que- pescamos el tribunal, no va. No, pero es que Le en damos realidad, para adelante. si Piñera no lo pescó, Piñera agarró el proyecto de Pamela Giles y lo convirtió en un proyecto propio. Sí, pues Fue fue una en cosa- definitiva, porque sí. la facultad es de él, pues si no es de ustedes, como para Pero poder en el iniciar. pero en el primer retiro fue del Parlamento. Es del Ejecutivo. Un proyecto de reforma constitucional, sí. Ah, no, podían como hacer. vía reforma Claro. sí, pues, pero por modificación le correspondía al Ejecutivo. Ahora, perdón, Pablo, en temas que yo creo que van tan más conectados con la ciudadanía, ¿tú crees que antes de que termine el gobierno del presidente Piñera vamos a tener tercer retiro y además reforma a las pensiones? Mira, yo creo que si Piñera no cambia el rumbo, no se pone de verdad una mano en el corazón y atina con el drama que vamos a vivir, el que estamos viviendo y el que se va a agudizar de aquí a marzo, abril. O sea, piensa todo lo que se viene. Marzo, abril. Yo creo que no hay alternativa, francamente. ¿Hay alguna...? Es muy complejo el cuadro. Yo no sé Sí. si ustedes tienen No, si el panorama es- dimensionado el drama que se nos viene. El panorama es durísimo, pero por ejemplo, te planteo, distintos entes financieros chilenos e internacionales han cambiado, han corregido el nivel de crecimiento de nuestro país, ha pegado un salto gigante, supuestamente Chile este año va a crecer una enormidad, 5.8%, Qué el bueno, precio del cobre está en las nubes, Sí. o sea, está en su mejor valor desde el año 2012, si no me falla la memoria. Todo eso que el cobre va a generar, todas estas expectativas de crecimiento económico para este año en nuestro país, a partir también de la llegada a la vacuna,
no pudiese una parte importante ir en ayuda directa de quienes más lo necesitan, en vez de hacer un tercer retiro que también coincide un poco con el análisis que hace José Antonio, a los que nos queda plata en la AFP, son los que hemos cotizado desde muy jóvenes y que hemos podido no tener lagunas, pero hay mucha gente que tiene mucha laguna o que nunca ha podido cotizar o que con el primer y segundo retiro ya sacó su plata. Entonces me da susto proteger con este tercer retiro a los que podemos batirnos, a los que todavía tenemos trabajo, a los que tenemos plata en la AFP, y no ir en directa ayuda de quienes más lo requieren, lo necesitan. ¿Qué te parece a ti? Completamente de acuerdo. Yo creo que lo que debería hacer el gobierno es una renta básica universal ahora ya, que la debe haber hecho mucho antes, y resolver durante lo que dure la pandemia, la situación crítica. Si eso lo hace el gobierno, estamos al otro lado y no hay que hacer prosperar esta iniciativa. Pero como hemos visto, no hay ninguna posibilidad porque se niega. Es de una obstinación tremenda el presidente. ¿Quiénes hoy día en la derecha estarían con el tercer retiro? ¿Está dispuesto a dar algún nombre? Sí. Porque ustedes andan pirquineando. No. El concepto del pirquineo en la política. Qué mal nombre. A mí los pirquineros, yo rindo homenaje a los pirquineros. Pero así se dice política. Es un concepto que se maneja en la política, un concepto que se maneja. No. ¿Saben? Pero es un concepto de ir buscando votos. Se maneja desde el poder. No fue peyorativo, digamos. Es un poco perverso porque se maneja desde el poder. Es el poder ejecutivo el que va y pirquinea. Y pirquinea de un modo bastante... Ya, pero a ver, ya. Es a cambio de prebendas. Ha habido un esfuerzo, en este caso, ha habido un esfuerzo, perdón, Pablo, ha habido un esfuerzo de quienes están detrás de los retiros de ir a buscar votos donde ha sido difícil y ha sido un esfuerzo legislativo de Giles y compañía, digamos. Entonces, pero gracias está bien, gracias a que hay parlamentarios, pero te digo, gracias a que hay parlamentarios que yo creo que se han puesto del lado de la gente. Por eso le pregunto, a la ciudadanía. En este tercer retiro, me imagino que ya tienen nombres o han tenido conversaciones avanzadas con ciertos nombres. A mí me parece que hay parlamentarios que son bastante sensibles. ¿Quiénes? A las demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, al hambre, a la urgencia. Por ejemplo, Jorge Durán, por ejemplo, Andrés Celis. Me parece que son nombres de diputados de derecha. Ya. Porque el resto, a mí me parece que estamos claros que toda la oposición estaría alineada, salvo que nos encontremos con alguna sorpresa. Pero hay diputados como ellos que yo creo que están abiertos y que van a estar cada vez más cuadrados en la medida en que el gobierno no tome unas medidas concretas, como por ejemplo generar una renta básica universal. Claro. O alguna otra medida que sea efectiva. Pablo, si no se suspende el receso de parlamentario, legislativo, vuelven los parlamentarios en marzo, ¿cuándo tendríamos tercer retiro del 10%? ¿A final de marzo? ¿Primeros días de abril? Bueno, ¿cuándo crees? Yo cruzo los dedos porque ocurra efectivamente, ya va a ser a fines de marzo o abril, si es que se da la correlación de fuerzas que esperamos que se dé. Ahora, siempre y cuando el gobierno no hubiera tomado alguna medida concreta. O sea, efectivamente, yo creo que hay que ser honesto. Es decir, si Piñera se pusiera una mano en el corazón y tomara, impulsara una renta básica universal suficiente, a partir de marzo, abril, estaríamos al otro lado. Claro. Creo que si no es así, entre marzo y abril debería prosperar el tercer retiro. Y el de las rentas vitalicias yo creo que es fantástico en el proyecto Mulet que esté. De hecho, se puede impulsar incluso desde el Senado si es que lo vuelvan a rechazar. Pero yo creo que hay 650.000 personas que merecen que los consideren, Pablo, en este proceso.